Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y en plena euforia por la selección peruana, desde Brasil soltaron una bomba. Y es que, según el portal deportivo torcedores.com, el arquero nacional, Pedro Galese, habría sido ofrecido al Botafogo de Brasil. El arquero peruano está actualmente en el Orlando City de la Major League Soccer, con quienes mantiene contrato hasta final de la temporada. Según este medio carioca, el agente del jugador lo ofreció al Botafogo para la próxima campaña, pero el club brasileño descartó esta contratación. El mismo medio reporta que el entorno de Pedro Galese buscaría dejar el Orlando City tras la finalización de la actual temporada estadounidense, por lo que su agente estaría buscando opciones en equipos del exterior. Como se recuerda, este año se le vinculó con clubes como el Boca Juniors de Argentina, así que todo apuntaría a que el golero histórico de la selección peruana y del equipo de la Florida estaría esperando una buena oferta y dejar el equipo de la MLS. Por la última jornada de la tercera fase de las eliminatorias asiáticas, la selección de Emiratos Árabes Unidos venció por la mínima diferencia a Corea del Sur con el tanto de Jareb Abdullah y aseguró el tercer lugar del grupo A con 12 unidades. De esta manera, el equipo del Medio Oriente bien se había filtrado que serían en Doha, Qatar. Por los últimos reclamos, sobre todo desde Sudamérica, la FIFA estaría recalculando si cambiaría la sede de estos repechajes, por lo que aún falta la oficialización por parte del máximo ente del fútbol mundial. Así que esperemos esta noche clasificar el repechaje y medirnos contra los árabes o los socarrús. Pero aprovechamos para mandar de una la pregunta a la comunidad. En el hipotético caso que nos mantengamos en el quinto lugar de las eliminatorias sudamericanas, ¿a quién te gustaría que nos enfrentemos en el repechaje? ¿A Emiratos Árabes Unidos o a Australia? Los comentarios son todos tuyos. Y vamos al bloque de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Luego de la polémica derrota de nuestra selección peruana frente a la selección de Uruguay en Montevideo, el tema de los árbitros está en el ojo de la tormenta, sobre todo en esta parte del mundo. Es por esto que ahora nos preocupamos por saber quién conformará la terna arbitral y hasta los que manejan la cabina del VAR. Dicho esto, para nuestro partido frente a Paraguay, los árbitros al mando serán en su mayoría jueces de nacionalidad argentina. El principal será Fernando Rapalini, que solo tiene un antecedente dirigiendo a la escuadra bicolor y fue en el partido de la fase de grupos de la Copa América 2019 ante Brasil, donde la canariña goleó por 5-0 al equipo de Ricardo Gareca. También tiene una experiencia importante, puesto que fue el primer árbitro FIFA sudamericano en dirigir en la Eurocopa, en la edición que se realizó el año pasado en el duelo que Ucrania venció a Macedonia del Norte por 2-1. A Rapalini se le suman sus compatriotas Diego Bonfa, Maximiliano del Yeso y Fernando Espinosa como árbitros de cancha, mientras que en el VAR estarán Mauro Vigliano, también de nacionalidad argentina, y Rodrigo Guarizo, de nacionalidad brasileña. Y es allí donde rezo a todos los santos, esperando que hagan un trabajo honrado y eficiente por el bien de la deportividad y el juego limpio en estas eliminatorias. Por otro lado, el técnico colombiano Edgar Ospina opinó de lo que será la fecha final de las eliminatorias sudamericanas, hablando también de nuestra selección peruana. Pero no nos podemos olvidar, Jaime, porque es que esto es fútbol y no sabemos qué va a pasar en Venezuela, no sabemos qué va a pasar en Lima, pero no podemos descartar tampoco a los chilenos, que se la juegan también contra los uruguayos, porque todos hablan de Perú y todos hablan de Colombia, pero se han olvidado de los chilenos. Ojo, que los chilenos de pronto dan la sorpresa y uno no sabe qué pasa por acá. Esto es fútbol, pero si hermano, si no se da lo que se tiene que dar, téngalo por seguro que nos sentamos los peruanos y los colombianos a llorar y los chilenos a cagarse de la risa. Jaime, téngale miedo a esos equipos que no tienen nada que perder, pero sí de pronto tienen algo que ganar y van a tener enfrente una selección que, hermano, yo siento que viene motivada porque el entorno siempre hay motivaciones y las motivaciones se ven a todo nivel.
y no se le haga raro que le pongan a ellos una buena motivación para ganar, porque lo triste del fútbol es cuando le ponen a uno para perder, y si le ponen para ganar, bienvenido sea esos chavos. Las incentivaciones siempre han existido en toda parte del mundo, en todos los campeonatos, en todos los deportes. Si le dan a usted para que sume más esfuerzo, sabiendo que se va a ganar unos pesitos de más, hermano, sin hacerle daño a nadie, téngalo por seguro que lo va a recibir, y eso también va a ser por parte del partido de Colombia y Venezuela. Venezuela también va a recibir sus beneficios, porque ¿qué le conviene hoy a Venezuela? Ganarle a Colombia. ¿Qué le conviene hoy a Paraguay? Ganarle a Perú. Y los chilenos sentaditos allá, que van a enfrentar a un rival que tampoco no tiene ni que ganar ni que perder, por lo contrario, ya están clasificados a Qatar. La experiencia me ha dado cosas interesantes sobre el fútbol peruano. Cuando más necesita ganar Perú es cuando más dificultades se le presenta. Cuando está presionado es cuando las cosas de por ahí no le van saliendo de la mejor manera. O sea, el fútbol peruano hoy tiene que pensar no solo cómo se va a parar en la cancha, no solo el nivel futbolístico de sus jugadores, sino mentalmente cómo llegan para poder afrontar esta gran responsabilidad. Ellos saben que si ganan van a ir al repechaje con las posibilidades de ir a Qatar, pero esas presiones también perjudican mucho al fútbol peruano. Mire la historia y verá que no ha habido ni un equipo ni una selección peruana que con presión haya jugado fácil o le hayan salido bien las cosas o le hayan salido muy fácil. Mientras que yendo a las selecciones de Paraguay y Perú, ambos planteles se quedaron concentrados en el hotel, mentalizados en el duelo de esta noche en el Estadio Nacional, aunque sus posibles onces están más que confirmados. Mientras que la albirroja iría con Silva en el arco, la defensa por Rojas, Balbuena, Alderete y Alonso por izquierda, en el medio campo estaría Cuba, Sánchez, Ortiz y Romero, y arriba Julio Enciso junto con Oscar Romero. La bicolor saldría al gramo de juego con Pedro Gálvez en el arco, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Cales, Miguel Trauco. En el medio campo, Sergio Peña, Renato Tapia, Yoshimar Yotun. En la parte arriba iría Cristian Cueva e Ison Flores, y de punta Gianluca Lapadula. Por lo que ya puestas todas las cartas sobre la mesa, solo esperemos que nuestra querida selección peruana salga victoriosa esta noche y escribamos otra página de gloria en la historia de nuestro balompié, manteniéndonos en el repechaje y continuar con el sueño mundialista rumbo a Qatar 2022. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!